Cuando Jennifer Londoño, de 31 años, no se presentó a trabajar en Englewood, Nueva Jersey, su familia y amigos comenzaron a preocuparse. Jenny Londoño, conocida por ser una gran trabajadora, dirigió el nuevo Luna Lounge en Armory Street. Fue vista por última vez en las primeras horas de la mañana del 25 de junio de 2017, cuando cerraba el bar. Concretamente, se suponía que debía venir a trabajar esa noche y abrir el lugar, pero nunca lo hizo. Los compañeros que la esperaban en el bar comenzaron a llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Esto causó aún más preocupación porque ella siempre había estado en contacto y nunca había llegado tarde al trabajo. Jennifer vivía sola y cuando quedó claro que no estaba en casa, sus seres queridos se comunicaron con la comisaría para denunciar su desaparición. También resaltaron que ella siempre se comunicaba con ellos cuando iba a algún lugar, pero esta vez no hubo reportes al respecto, lo que podría indicar que algo malo le pudo haber pasado. Cuando comenzaron su investigación, la policía fue primero al departamento donde vivía Jennifer. La puerta de entrada estaba cerrada con llave y no había daños visibles. Cuando la policía pudo entrar, no vio nada sospechoso. Tampoco había absolutamente nada que indicara que el apartamento de la persona desaparecida fuera la escena del crimen. El lugar estaba limpio y ordenado y no se había tocado nada de valor. Al no encontrar pistas en el apartamento de Jennifer, la policía fue al bar donde ella trabajaba como gerente. Después de hablar con el personal del establecimiento, descubrieron que Jennifer no tenía conflictos ni con los clientes del bar ni con los empleados. Todos hablaron muy bien de ella y la describieron como una persona amable y servicial. La trabajadora Jenny, una mujer conocida por su dulce carácter, también estaba ansiosa por hacer algo con su vida y su ambición la llevó a hacer negocios con Rafael Lolos, de 40 años. En 2016, comenzaron a operar el Luna Lounge en Englewood, Nueva Jersey. Era un bar popular y aunque Lolos era el hombre con dinero detrás del negocio, Jenny era la gerente. Sin duda, ella tenía una relación natural con los clientes y fue clave para el éxito del bar. Dijeron que era un soplo de aire fresco y que su felicidad era contagiosa. Como resultó durante una conversación con el personal del bar, Jennifer y Rafael no solo tenían una relación comercial, sino también romántica, y no se lo ocultaban a nadie. Aunque tenían una relación cercana, aún no habían decidido vivir juntos. La policía descubrió que la mañana en que Jennifer fue vista por última vez, cerró el bar y se subió al coche de Rafael, quien aparentemente la estaba esperando después del trabajo. Resultó que él fue la última persona en verla, por lo que los detectives decidieron interrogarlo. Rafael dijo que después de que Jennifer cerrara el bar, la llevó a casa, no ocultó su conexión y les dijo a los oficiales que, por supuesto, hubo momentos en los que habían discutido, pero esta vez dijo que todo estaba bien. Fueron juntos a su departamento después de que él la trajera a casa del trabajo, pero después de un tiempo, se fue porque Jennifer necesitaba descansar, ya que tenía que reabrir el bar esa noche. Después de que ella desapareciera, él se mantuvo en contacto con su familia y juntos intentaron descubrir dónde podría haber ido Jennifer. No había motivos para sospechar que el hombre tuviera algo que ver con su desaparición, y la policía decidió centrar su atención en encontrar otras pistas. Tampoco se pudo rastrear el teléfono de Jennifer porque había estado apagado desde el día de su desaparición. La última señal fue captada por una torre de telefonía móvil cerca de su casa. También se entrevistó a los vecinos y nadie vio ni escuchó nada sospechoso. Así pues, la policía se puso en contacto con el banco del que Jennifer era cliente. Muy a menudo la información sobre el movimiento del dinero en la cuenta bancaria permite conocer el paradero y el destino de su propietario. Sin duda, este caso no fue la excepción. Cuando el banco proporcionó a la policía los datos que les interesaban, se sorprendieron mucho. Resultó que la tarjeta bancaria de Jennifer se había utilizado incluso después de su desaparición. Esto llevó a los investigadores a creer que se estaba escondiendo deliberadamente por alguna razón. Sin embargo, la familia de Jennifer confiaba en que ella no habría desaparecido por su cuenta y no habría permitido que su familia se preocupara por ella. Entonces, la policía decidió averiguar más sobre cuándo, dónde y para qué se había utilizado la tarjeta. Mientras tanto, 2 días después de la desaparición de Jennifer, el 25 de junio, un transeúnte notó un objeto extraño en el agua en el muelle 44 de Brooklyn. El hombre que lo notó lo miró fijamente durante mucho tiempo y no pudo entender qué era, pero pronto se dio cuenta con horror de que estaba mirando un cuerpo, o más bien, parte de un cuerpo. La policía fue llamada al lugar y pronto el muelle fue acordonado. Las descripciones detalladas de esos momentos no son bienvenidas en YouTube.
pero para describir el hallazgo en términos generales, se trataba de una parte del cuerpo desde la cintura hasta las rodillas. Fue imposible determinar si había sido arrojado al agua exactamente donde fue encontrado o si había sido arrastrado por la corriente. Los buzos pasaron el día buscando otras partes o pruebas, pero no encontraron nada. La policía tuvo que averiguar la identidad de la víctima, pero parecía una tarea difícil. Así pues, el hallazgo fue enviado para un examen forense. Tras una inspección más cercana, se encontró un tatuaje en el muslo derecho de la víctima, lo cual pudo haber sido una gran pista. La policía publicó una imagen del tatuaje con la esperanza de que alguien que conociera al propietario compartiera esta información con ellos. Los investigadores descubrieron que la inscripción estaba en sánscrito. El sánscrito es una antigua lengua literaria de la India con una gramática extremadamente compleja y arcaica. Un experto en el idioma, a quien la policía pidió ayuda para descifrarlo, concluyó que ni el dueño del tatuaje ni el artista que lo hizo sabían sánscrito. Aparentemente quisieron escribir el nombre Liliana, pero lo hicieron gramaticalmente incorrecto. Solo 4 días después del espantoso descubrimiento, la policía recibió otra llamada alarmante. Un transeúnte notó un pie en la orilla del río cerca de la calle 79. Como no, la zona fue acordonada por agentes policiales que acudieron al lugar. Así pues, parte de la pierna desde la rodilla hacia abajo fue sacada del agua. Entonces, los investigadores se dieron cuenta de que los 2 conjuntos de restos probablemente habían pertenecido al mismo cuerpo. En concreto, las uñas de las piernas estaban pintadas de rosa. Los buzos buscaron en la zona del río donde se encontró la pierna, pero no tuvieron éxito. No se encontraron otras partes del cuerpo ni evidencia que ayudara en la investigación que comenzó después del primer descubrimiento. El examen forense pronto confirmó que los fragmentos encontrados eran partes del mismo cuerpo. En ese momento, la víctima ya había sido identificada. Unos días después de que la policía publicara una imagen del tatuaje que encontraron, una mujer acudió a la comisaría sabiendo a quién pertenecía. La madre de Jenny, Gladys Quintero, vio la foto en las noticias y supo que se trataba de su hija. El tatuaje era un homenaje a la difunta tía de Jenny y significaba Lily o Liliana. Rafael llevó a la madre de Jenny a Nueva York para identificar los restos. Por supuesto, quedaron devastados cuando se confirmó que las partes del cuerpo pertenecían a Jenny. Ahora, su desaparición era una investigación de homicidio. La familia de Jennifer quedó conmocionada, no solo por el hecho de su muerte, sino también por la manera brutal en que fue asesinada. Naturalmente, fue imposible determinar la causa de su muerte. La policía hizo todo lo posible para encontrar otras partes de su cuerpo, pero nunca pudo hacerlo. Mientras familiares y amigos lloraban a Jennifer y llevaban flores al bar donde trabajaba, los detectives pudieron descubrir quién había usado su tarjeta de crédito. Tras visitar las tiendas donde se usó la tarjeta y revisar las imágenes de seguridad, los detectives determinaron que la persona que usó la tarjeta de la víctima era Rafael Lolos, el hombre con quien Jennifer mantenía una relación. Concretamente, descubrieron que Lolos había salido del apartamento de Jenny para ir de compras el día de su desaparición. Primero compró una caja de bolsas de basura y luego fue a otra tienda a comprar 2 cuchillos de carnicero, todos con las tarjetas de crédito de Jenny. Más tarde esa noche, cruzó el puente George Washington hacia Manhattan y los registros de su teléfono celular lo ubicaron en un área a lo largo del río Hudson. Lolo se fue a casa y nunca regresó al apartamento de Jenny. 2 días después, el torso saldría a la superficie. ¿Podría ser que Lolo se hubiera matado a Jenny y hubiera usado los cuchillos de carnicero para desmembrarla? Sin duda, era horrible pensar que un hombre le hiciera eso a la mujer que amaba, pero la evidencia era convincente. La policía obtuvo una orden de arresto y una orden de registro de su casa. Anticipando que los detectives lo perseguirían pronto, alquiló una habitación de hotel y vivió allí, pagando en efectivo. Pero esto no le ayudó. Rápidamente, se descubrió su paradero y fue arrestado. Lolos no se resistió al arresto. Negó tener algo que ver con la muerte de Jennifer y dijo que ella misma le había dado la tarjeta de crédito. Lolos también siguió insistiendo en que ella estaba bien cuando dejó a Jennifer. Sin embargo, los detectives comenzaron a recibir cada vez más pruebas de que el testimonio del hombre era una mentira absoluta. Una búsqueda en su casa reveló manchas de color rojo oscuro en el baño. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio para su análisis, que determinó que las manchas eran sangre seca de Jennifer.
Al estudiar la correspondencia de Lolos con Jennifer en Messenger, los detectives descubrieron que a menudo se peleaban y que estas peleas casi siempre estaban motivadas por los celos. Cuando registraron su casa, encontraron en una de las habitaciones una caja de correos y una bolsa que alguna vez contuvo un dispositivo de rastreo. Resultó que Lolos estaba tan celoso que había instalado un dispositivo de rastreo GPS en el coche de Jennifer sin que ella lo supiera, por supuesto. Esto le permitió seguir sus movimientos cuando él no estaba cerca. Después de analizar los datos de las torres de telefonía móvil, las autoridades descubrieron que después de que Lolos recogiera a Jennifer del trabajo, condujeron juntos hasta su apartamento. El teléfono de Jennifer pronto se apagó, pero el teléfono de él seguía activo. Y ese mismo día, entre las 11 de la noche y la medianoche, una torre de telefonía móvil en el área del río Hudson recibió una señal del mismo. Esto podría significar que Jennifer ya estaba muerta para entonces y que el hombre condujo hasta el río para deshacerse del cuerpo. Lolos y Londoño abrieron el bar menos de un año antes de su desaparición, pero pelearon repetidamente por dinero, incluso cuando las líneas de sus relaciones de amigos, socios y amantes se volvieron cada vez más borrosas. La correspondencia entre ellos reveló que Rafael llamó a Jennifer cazafortunas, mientras que sus otros mensajes alternaban entre amenazas, disculpas y declaraciones de amor. La familia de Jennifer no podía creer que el hombre que le había jurado amor y había participado en su búsqueda se hubiera vuelto tan loco de celos como para cometer un acto tan terrible. El propio Lolo se negó a dar ninguna explicación, se declaró inocente y contrató a un abogado. La policía no pudo encontrar los cuchillos exactos que compró el día que Jennifer desapareció, pero fueron a la tienda donde los compró y compraron exactamente los mismos. Un examen forense determinó que lo que le habían hecho al cuerpo de Jennifer se había hecho con esos mismos cuchillos. Lolos fue acusado de asesinato, profanación de restos humanos, acecho y obstaculización de la aprehensión. El juicio comenzó en noviembre de 2019 y duró 2 meses. Los fiscales dijeron que Jennifer murió en su propio apartamento a cargo de Lolos después de una discusión de celos. El fiscal dijo que Rafael estaba obsesionado con Jennifer y quedó devastado cuando sospechó que ella lo estaba engañando. Los abogados de Lolos, por su parte, subrayaron ante el tribunal que el Estado no tenía pruebas de cómo murió realmente Jennifer. No había signos de lucha en su apartamento y no había marcas en la bañera donde supuestamente ocurrió el desmembramiento. La defensa argumentó que demostraba la inocencia de Lolos, mientras que la fiscalía argumentó que se trataba de un caso de ocultamiento de pruebas. Según el fiscal, a veces la ausencia de pruebas es la prueba. En esta ocasión, era evidencia del ocultamiento de huellas del crimen. La bañera de Jennifer estaba tan limpia que no se pudo encontrar su propio ADN allí. No había ni un solo cabello, ni el más mínimo pelo, ni una partícula de piel, nada. La bañera de una persona común y corriente, dijo el fiscal, que asombraba con cómo no podía estar más limpia. Durante el juicio, la madre de Jennifer se dirigió al juez y le dijo: «Quiero que sepas que este hombre arruinó mi vida. Ella era mi niña, mi hija, la que más amaba en el mundo. Él acabó conmigo y acabó con mi familia». Después de revisar el expediente del caso, el juez concluyó que Lolos estaba literalmente obsesionado con Jennifer. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo o hacer una declaración, el hombre se negó y se limitó a hablar solo con su abogado. En diciembre de 2019, tras 3 días de juicio, el jurado declaró a Lolos culpable de todos cargos. El veredicto se anunció en febrero de 2020. Rafael Lolos, de 43 años, fue condenado a cadena perpetua. Tendría que cumplir 63 años de prisión antes de poder optar a la libertad condicional. Esta era la pena máxima que podía recibir, por lo que sería elegible para la libertad condicional a la edad de 106 años. El resto del cuerpo de Jennifer nunca fue recuperado. Esta foto y una carta amenazadora. Entre otras cosas decía: «Cerdos, odio a los policías, los odio a todos ustedes. Sonia era simplemente una persona en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cada uno de ustedes debería tener más cuidado. Observo cada movimiento que hacen. Déjenme en paz y yo los dejaré en paz. Les dispararé en la cabeza si se acercan». El autor de la carta dejaba claro a la policía que era mejor que dejaran de investigar. La carta indicaba directamente que la persona que la dejó estuvo involucrada en su muerte. Sin embargo, no había huellas dactilares, ni ADN, ni ninguna otra evidencia en el sobre. Lo sucedido no hizo más que reforzar la creencia de que alguien de la comunidad, a quien todos debían conocer, estaba jugando un doble juego.
En tales situaciones, las personas comienzan a perder la confianza y a sospechar incluso de sus seres más cercanos. El 24 de septiembre de 2003 fue cuando se encontró la carta amenazante en el coche de policía robado. Pero antes de continuar, debemos retroceder a la noche en que Sonia se fue sola a casa. Alrededor de las 2:30 de la madrugada del 11 de agosto de 2003, dos residentes locales, Florence Habros y su hermano, se encontraron al menos 7 testigos que dijeron lo contrario. El arma homicida nunca fue encontrada. Naturalmente, el oficial de policía no usó la pistola reglamentaria para cometer el crimen. Además, según documentos judiciales, la nota amenazante a la policía fue impresa en una impresora a la que Owens sí tuvo acceso. El 6 de diciembre de 2005, un jurado determinó por unanimidad a Matthew Owens culpable del asesinato de Sonia Ivanov y lo condenó a 99 años de prisión. Además, se le agregaron 2 años más por alterar pruebas físicas. Después de 34 años, podrá solicitar la libertad condicional. En 2007, la legislatura de Alaska firmó la ley Sonia Ivanov, que prevé una pena máxima de 99 años de prisión para los agentes de policía que cometan asesinato en primer grado en el cumplimiento del deber. Owens apeló repetidamente, pero todos sus intentos de apelar la sentencia no tuvieron éxito. Esta historia ocurrió en la ciudad escocesa de Glasgow en 2015. El 11 de abril de 2015, Karen Buckley, de 24 años, fue a un club nocturno con sus amigos y nunca regresó a casa. Karen nació en 1991 en la ciudad irlandesa de Cork, hija de John y Marian Buckley. Ella era la hija menor y la única hija de 4 varones en su familia. Karen se graduó de la escuela secundaria St. Mary's en Mallow, donde fue descrita como una persona amable y afectuosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su deseo de ayudar a la gente influyó en gran medida en su elección de profesión. Después de terminar la escuela secundaria, Karen se matriculó en la Universidad de Limerick para estudiar enfermería. Su interés por la terapia ocupacional la llevó a la ciudad escocesa de Glasgow, donde comenzó a estudiar una maestría en la Caledonian University. Karen llegó a Glasgow en enero de 2015 y se mudó a un apartamento con otras 3 estudiantes que también eran recién llegadas. El 11 de abril de 2015, ella y sus compañeros de piso acudieron a una discoteca situada a unos 2 kilómetros de su casa. Llegaron alrededor de las 11:45 de la noche y pasaron un buen rato. Alrededor de la 1 a.m., Karen les dijo a sus amigos que iba al baño y que regresaría en breve. Tomó su bolso y se fue, dejando su chaqueta sobre la mesa donde estaba sentado el grupo. Sus amigos continuaron divirtiéndose mientras ella no estaba. En algún momento, se dieron cuenta de que Karen se había ido por un tiempo y debería haber regresado para entonces, pero no lo había hecho. Sus amigos la buscaron en el club, pero Karen no estaba por ningún lado. Los intentos de contactarla por teléfono tampoco tuvieron éxito. Las amigas con las que Karen vino pensaron que tal vez se había ido a casa, aunque fue extraño que no se lo dijera a nadie y dejara su chaqueta. Cuando regresaron a casa, las amigas se dieron cuenta de que sus suposiciones estaban equivocadas. Karen tampoco estaba allí. El único pensamiento que les vino a la mente a sus amigas en ese momento fue que podría encontrarse con alguien en el club e irse con él. Con este pensamiento, las chicas se fueron a la cama. Al despertarse alrededor del mediodía, los vecinos de Karen se sorprendieron al descubrir que ella no había regresado a casa. Los intentos de contactarla nuevamente por teléfono no dieron resultados. Karen no respondió a los mensajes en las redes sociales y ni siquiera inició sesión en ninguna de ellas. Aunque las amigas de Karen solo la conocían desde hacía unos meses, sabían que este comportamiento no era típico de ella. No inventaron otra versión para tranquilizarse, sino que acudieron a la policía y denunciaron su desaparición, además de informar a la familia Buckley de lo sucedido. La policía escocesa merece crédito porque inmediatamente comenzaron a buscar a Karen. Su desaparición fue informada en la prensa y la televisión. Los padres de Karen pidieron a cualquier persona que tuviera información sobre el paradero de su hija que se pusiera en contacto con la policía. Mientras tanto, los detectives recibieron imágenes de las cámaras del club donde Karen fue vista por última vez. Al revisarlos, la policía descubrió que había estado en contacto con un hombre desconocido. 36 horas después de su desaparición, el 13 de abril, se estableció la identidad de este hombre y fue llevado para ser interrogado. El joven se llamaba Alexander Pacto y tenía 21 años. Admitió que efectivamente había conocido a Karen esa noche y que habían regresado a su apartamento en Dorchester Avenue, que estaba aproximadamente a 3 kilómetros del club.
También reveló que habían tenido intimidad entre ellos. Alrededor de las 4 a.m., Karen decidió irse y regresar a casa, a pesar de su oferta de quedarse hasta la mañana siguiente. Alexander también afirmó que durante su intimidad, Karen se había golpeado la cabeza con la esquina de la cama, provocando una herida y dejando marcas en las sábanas. Esta información provocó una reacción mixta por parte de la policía. Por un lado, Pacto parecía querer ser sincero. Por otro lado, parecía anticiparse a los acontecimientos y tratar de explicar qué podría encontrar la policía si registraran su apartamento. El mismo día, 13 de abril, un hombre se puso en contacto con la policía para informar que había encontrado el bolso de una mujer. Al investigar, resultó que lo había encontrado en el parque cercano a la casa donde vivía Alexander Pacto. Y sí, era el bolso de Karen, el cual contenía su teléfono y documentos. Este descubrimiento hizo más plausible la versión de Pacto de los hechos. Es posible que algo le haya pasado a Karen después de que ella dejó su apartamento. Mientras tanto, la búsqueda de Karen continuaba activamente. Cientos de agentes de policía registraron parques y bosques, cuerpos de agua y edificios abandonados, con la esperanza de encontrar pistas que pudieran ayudar con la investigación. En ese momento, Alexander Pacto era el único sospechoso ante los ojos de la policía. De hecho, fue la última persona que vio a Karen. Los investigadores no revelaron ninguna información sobre el sospechoso y mantuvieron su nombre en secreto. Pero luego, 2 días después de la desaparición de Karen, la policía registró su apartamento y sus alrededores. Los periodistas se enteraron. Los reporteros de uno de los periódicos conversaron con otros vecinos del edificio y desde entonces el nombre de Alexander Pacto dejó de ser un secreto. Esto es importante, pero volveremos a ello más adelante. Entonces la policía obtuvo una orden de allanamiento para el departamento de Pacto. Lo primero que les llamó la atención al entrar fue un fuerte olor a lejía. También notaron que el colchón de su cama no coincidía con el tamaño de la cama. Se encontraron pequeñas manchas de color rojo oscuro en la cama y en el baño, de las cuales se enviaron muestras para su análisis. En el apartamento también se encontró una caja de herramientas y una gran cantidad de artículos de limpieza. Un perro policía entrenado para buscar cadáveres señaló cerca del auto de Pacto. Mientras esperaban una orden de allanamiento para el vehículo, los detectives se enteraron que Alexander Pacto había llevado su auto a un salón para limpiarlo el día anterior, pero al parecer el servicio fue de mala calidad. Durante la búsqueda, se encontraron las mismas pequeñas manchas de color rojo oscuro en el interior de la puerta del pasajero y se enviaron muestras de ellas al laboratorio. Con cada nuevo descubrimiento, crecieron las sospechas de que Karen ya no estaba viva. Pero la búsqueda de ella continuó activamente. Como se dijo anteriormente, los periodistas pudieron descubrir el nombre del sospechoso y, al día siguiente, una fotografía de Alexander Pacto apareció en la portada de uno de los periódicos. Sorprendentemente, este paso de la prensa resultó útil para la investigación. Un hombre que vio la foto de Pacto en el periódico llamó a la policía y proporcionó información interesante. Dijo que había trabajado con Alexander hace algún tiempo y sabía que alquilaba un almacén en una granja a las afueras de Glasgow. La dirección de esta granja estaba a unos 9 kilómetros del apartamento de Pacto. Cualquier pista era importante y se investigaba la información obtenida. El propietario de la granja confirmó que Pacto le alquila un espacio de almacenamiento por 10 euros a la semana. Este es el lugar en el espacio de almacenamiento. En el interior encontraron un bidón de 200 litros que contenía el cuerpo de Karen, que había sido disuelto en soda cáustica. La soda cáustica es una sustancia alcalina altamente reactiva que puede disolver compuestos orgánicos. También encontraron una fogata con restos de un colchón que Pacto había intentado quemar. El mismo día, el 15 de abril, fue arrestado como sospechoso en el caso de Karen Buckley. Al entender que había una cantidad importante de pruebas en su contra, Pacto confesó haber sido quien le quitó la vida a Karen. Sin embargo, afirmó que lo hizo en defensa propia. Con base en las pruebas encontradas por la policía y el testimonio del sospechoso, se compiló una cronología aproximada de los hechos de los días en que Pacto le quitó la vida a Karen e intentó cubrir sus huellas. Entonces, la noche del 11 al 12 de abril, alrededor de la 1 a.m., Karen salió del club. No quedó claro por qué lo hizo. Sus amigas afirmaron que no hubo discusión entre ellas y que Karen dijo que iría al baño y regresaría. Incluso si asumimos que decidió regresar a casa por alguna razón,
Todavía no está claro por qué dejó su chaqueta. Los agentes que trabajan en el caso revisaron un total de 1,900 horas de imágenes de cámaras de vigilancia. En una de las grabaciones, se vio que Karen se cruzó con Pacto luego de salir del club. Después de una breve conversación, caminaron juntos en dirección donde estaba estacionado su auto. Se cree que se ofreció a llevar a Karen a su apartamento, pero, en cambio, cuando subieron al coche, la atacó. Pacto golpeó a Karen 14 veces en la cabeza con una llave grande, a consecuencia de lo cual ella murió en su coche. Las manchas de color rojo oscuro que los investigadores encontraron en el auto resultaron ser gotas secas de sangre de Karen, al igual que las manchas en el baño y en la cama de Pacto. Después de deshacerse de la chica, comenzó a planificar sus próximos pasos. Primero, se deshizo del bolso de Karen, que luego fue encontrado y llevado a la policía. Alrededor de las 2 de la madrugada, llegó a su casa. Lo que hizo a continuación sorprendió mucho a los detectives. Trasladó el cuerpo del coche a su apartamento. A las 8 de la mañana, usando su teléfono, comenzó a buscar en internet información sobre la soda cáustica. Luego se dirigió a un centro comercial, donde a las 9:42 compró 6 litros de soda cáustica, un respirador y un par de guantes. Pensó que 6 litros no eran suficientes, así que de camino a casa paró en otra tienda y compró más soda cáustica. Al regresar a su apartamento, colocó el cuerpo de Karen en la bañera y trató de deshacerse de él. Sin embargo, Pacto no vivía solo. El vecino de su apartamento debía regresar a casa alrededor de las 8 p.m. Al darse cuenta de que no tendría tiempo suficiente para completar su plan, sacó el cuerpo de la bañera, lo envolvió en una manta y lo escondió en su dormitorio. Al día siguiente, el 13 de abril, arrojó una llave inglesa al río Clyde, donde la encontraron los buzos. Después, fue a un centro comercial a 1,5 kilómetros de su casa, donde pidió ayuda a un asesor. Pidió una recomendación sobre un producto que pudiera eliminar las manchas de sangre de un colchón. También compró 2 candados. Ese mismo día llevó el colchón, el pijama y la ropa de Karen a una granja, donde quemó todo. De camino a casa, compró un barril para luego guardar el cuerpo. Alrededor de las 2 de la tarde, llevó el barril a un almacén alquilado, vertió el resto de la soda cáustica, cerró la puerta con los 2 candados que compró y se fue a casa. La policía lo visitó en su domicilio a las 6 de la tarde y lo llevaron para interrogarlo. Ya saben lo que pasó después. A pesar de que Pacto confesó su culpabilidad, su motivo no quedó claro. Afirmó que le quitó la vida a Karen en defensa propia durante una discusión que estalló en un automóvil. Pero los investigadores no creyeron en esta versión, ya que parecía un intento de justificar sus acciones. La policía asumió que al matar a Karen y posteriormente deshacerse de su cuerpo, Pacto intentó encubrir otro crimen. Sin embargo, debido al grado de descomposición, los peritos no pudieron determinar si Karen había sido sometida a violencia antes de su muerte. En septiembre de 2015, Alexander Pacto fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 23 años. A través de su abogado, pidió disculpas a la familia Buckley, afirmando estar arrepentido. Pacto le dijo a su abogado defensor que estaba demasiado ebrio la noche del incidente y que no recordaba por qué le quitó la vida a Karen. Vale la pena señalar que si no se hubiera declarado culpable, habría sido elegible para la libertad condicional después de 25 años en lugar de 23. La historia de hoy tuvo lugar en el año 2020. El cuerpo de Marilyn Levesque, de 22 años, fue encontrado con múltiples puñaladas. Su muerte provocó una gran protesta pública, y la gente exigió que las autoridades canadienses explicaran cómo pudo haber sucedido aquello. Con todos ustedes, Marilyn Levesque, el asesinato de una joven en la ciudad de Quebec. Marilyn nació en 1997 y fue hija de Karine Levesque y François Goulet, quienes se separaron poco después de su nacimiento. Sus allegados la describieron como amable, extrovertida y siempre amigable. Originaria de Chicoutimi, Marilyn creció en parte con su madre y en parte en hogares de acogida. Como saben, Chicoutimi es uno de los 3 municipios del área metropolitana de Saguenay de la provincia canadiense de Quebec. Dejó su ciudad natal hacia Quebec cuando tenía 17 años y regresó después de romper con su novio. A partir de entonces, viajaba entre las 2 ciudades, viniendo a la capital 2 o 3 días a la semana por motivos de trabajo. Como todavía no tenía licencia de conducir, tomaba el autobús o utilizaba servicios de transporte compartido. A principios de 2020, vivía con su nuevo novio, Gabriel Truchon, en el distrito de Chicoutimi, a unos 210 kilómetros de Quebec.
Según Gabriel, Marilyn soñaba con una vida estable y quería lanzarse al campo de la arquitectura. Pero el 22 de enero de 2020 todo cambió. Era miércoles y Marilyn estaba en Quebec. Su viaje estuvo relacionado con el trabajo y Gabriel se quedó en Chicoutimi. Aproximadamente a las 9 de la noche, Gabriel se preocupó seriamente porque no podía localizar a Marilyn. Después de varios intentos fallidos de contactar a su novia, Gabriel comenzó a enviar mensajes de texto a los compañeros de trabajo de Marilyn, con la esperanza de que alguien la hubiera visto. Pero pronto, el propio Gabriel recibió una llamada de un número desconocido. Cuando respondió, la persona que llamó se identificó como un oficial de policía y le dijo que habían encontrado muerta a Marilyn. Posteriormente, los peritos forenses determinaron que murió a causa de múltiples puñaladas, de las cuales había más de 50 en su cuerpo. Sin embargo, para seguir analizando la historia de Marilyn, debemos retroceder 17 años. En 2003, Chantal Dechaine, de 32 años, camarera de un hotel de Quebec, conoció a Eustachio Galese, de 36 años, que también trabajaba en el hotel y era su jefe, encargado de las comidas de los huéspedes. Poco después de conocerse, Chantal y Eustachio comenzaron un tórrido romance. En ese momento, Chantal era madre de 2 niñas, de 10 y 6 años, con cuyo padre no vivía desde hacía varios años. En cuanto a Eustachio, estaba casado con Joanne Lafrance desde 1996 y tenían 3 hijos. No hace falta explicar mucho más para notar que la relación de la pareja parece haber sido bastante incómoda. Por ejemplo, 2 o 3 veces, en momentos de ira, Eustachio derribó las paredes de su casa. En una ocasión, mientras viajaban por Ottawa, atacó a su esposa, por lo que fue arrestado y pasó 7 días en la cárcel. Pese a los incidentes descritos y otros casos de abuso verbal, Joanne Lafrance afirmó que no le tenía miedo a su marido y lo describió como un buen padre para sus 3 hijos, aunque no siempre pasaba tiempo con su familia debido a su exigente trabajo. Cuando comenzó el romance entre Eustachio y Chantal, este dejó a su esposa Joanne y a sus 3 hijos y se mudó con su nueva novia. La relación que se desarrollaba rápidamente se formalizó, así que Chantal y Eustachio terminaron casándose. Al principio, como suele ocurrir, todo salió bien para la pareja. Eustachio se llevaba bien con los hijos de Chantal y pasaban el tiempo juntos, yendo al cine, a la pista de hielo y a otros lugares de entretenimiento los fines de semana. Sin embargo, la relación empezó a deteriorarse tan rápido como había comenzado. Al mismo tiempo, Galese trabajaba más de 60 horas a la semana. Advirtió a sus supervisores que dejaría su trabajo el 31 de diciembre del 2000, porque ya no podía tolerar las presiones como gerente de alimentos y bebidas en el hotel. Sin embargo, no habló con su empleador sobre las dificultades que estaba atravesando a nivel personal. La relación entre Eustachio y Chantal fue muy complicada y, a menudo, tumultuosa en los últimos meses. Algunos testigos describieron al hombre como muy celoso, mientras que otros dijeron que tanto Eustachio como Chantal eran posesivos y discutían a menudo por ello. Amigos de la pareja dijeron que Eustachio Galese alzaba la voz pero no abusaba físicamente de Chantal, aunque ella lo insultaba o incluso lo abofeteaba. La tensión en la relación culminó el 21 de octubre de 2004. Esa mañana, Eustachio y Chantal regresaron a casa después de un turno de noche en el hotel. Las 2 hijas de Chantal todavía dormían y pasaron la noche con su niñera, quien se quedó a dormir en su casa porque su madre trabajaba en el turno de noche. A partir de la conversación de la pareja, esta se enteró de la discusión de la noche entre ellos. La niñera salió de casa alrededor de las 7:15 de la mañana y los niños debían ir a la escuela alrededor de las 8. Antes de irse a la escuela, los críos entraron a saludar a su madre, que estaba en el dormitorio con Eustachio. Fue la última vez que vieron a su madre con vida. A la 1:39, Eustachio Galese estaba en casa de su ex esposa, Joanne Lafrance, donde había ido a dejar todos sus ahorros en efectivo. En ese momento, llamó a la policía y confesó que había matado a su esposa Chantal. A las 1:39 horas, la policía llegó al domicilio de Joanne Lafrance, donde Galese repitió su confesión y se entregó sin resistencia. Luego, insistió en que la policía llegara a la escuela lo antes posible, antes de que las 2 hijas de Chantal regresaran a casa y descubrieran el cuerpo de su madre. Al mismo tiempo, la policía se dirigió a la casa de Chantal Dechaine, donde encontraron su cuerpo ensangrentado tirado en la cama de su dormitorio. Junto al cuerpo, la policía encontró 2 cuchillos con manchas de sangre y un martillo con el mango partido en 2. Una autopsia reveló que la mujer murió a causa de múltiples heridas de martillo y múltiples puñaladas. De hecho, los golpes del martillo fueron tan fuertes que incluso se rompió el mango.
En su juicio de 2006, un jurado declaró a Eustacio Gallese culpable de asesinato en segundo grado. Admitió que su motivo para cometer el crimen fue que Chantal había decidido dejarlo. Gallese fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. En 1997, pasó 7 días en prisión por agredir a su primera esposa, Joanne Lafrance, y en 2004, asesinó a su segunda esposa, Chantal Dechaine. Es evidente y se puede concluir que Gallese tenía tendencia a abusar de las mujeres. A pesar de esto, 15 años después, en marzo de 2019, la Junta de Libertad Condicional concluyó que el riesgo de reincidencia de Gallese era lo suficientemente bajo como para decidir liberarlo. Como parte de su estrategia de libertad condicional, a Gallese se le permitió salir con mujeres para satisfacer sus necesidades sexuales. El oficial de libertad condicional desarrolló una estrategia que determinaba la cantidad de contacto que Gallese podía tener con las mujeres. Se le permitió visitar un salón de masajes eróticos una vez al mes para satisfacer sus necesidades, pero se le prohibió entablar relaciones románticas. También se le pidió que cumpliera un toque de queda entre las 22 horas y las 8 de la mañana, a menos que asistiera a una reunión de alcohólicos anónimos. Sin embargo, su control era tan débil que visitaba el salón de masajes varias veces por semana, en lugar de una vez al mes. Recordemos que fue puesto en libertad en marzo de 2019. En junio, mientras visitaba un salón de masajes eróticos, Gallese, de 51 años, conoció a Marilyn Levesque, de 22, que trabajaba allí. Los familiares de Marilyn, en su mayoría, sabían que ella se ganaba la vida brindando servicios íntimos por dinero, pero ella les contaba poco al respecto, y cuando lo hacía, generalmente era para burlarse o mencionarlo a la ligera. Sus allegados la describieron como una chica sensible, aunque también es cierto que se volvió muy rígida con su trabajo. Una parte de ella quería cambiar de vida y dejar ese trabajo, creían sus familiares, pero no es fácil volver al salario mínimo cuando estás acostumbrado a ganar en 2 horas el equivalente a 2 semanas de trabajo. ¿Cómo acabó en la prostitución? Las circunstancias no estaban claras, pero una cosa sí lo era. Marilyn tuvo una infancia difícil. A muy temprana edad, la colocaron repetidamente en hogares de acogida. El novio y los amigos cercanos de Marilyn sabían dónde trabajaba y exactamente por qué le pagaban. Según sus amigos, ella no estaba orgullosa de su trabajo, pero tampoco se avergonzaba de él y siempre hablaba de ello abiertamente. Al novio de Marilyn no le importaba que ella ganara dinero de esta manera porque trabajaba en Quebec, a 100 millas de su casa. Gallese, que prácticamente no tenía a nadie que lo supervisara, comenzó a visitar el salón de masajes de ella varias veces por semana. Aunque el hombre dio a la Junta de Libertad Condicional la impresión de un hombre reformado, su naturaleza maníaca siguió siendo la misma. En varias ocasiones recurrió a la violencia contra las empleadas, por lo que se le prohibió acudir al salón de masajes. Ninguno de los miembros del personal sabía que Gallese era un criminal, y mucho menos que había estado 15 años en prisión por el asesinato de su esposa. A finales del verano de 2019, cuando se reveló que Gallese había agredido a varias mujeres en el salón de masajes, la Junta de Libertad Condicional le prohibió visitar salones de masajes eróticos bajo amenaza de ir a la cárcel. Pero para entonces, Gallese se había enamorado de Marilyn y se le ocurrió una solución. Concretamente, le ofreció a la chica $1,300 canadienses por un encuentro en una habitación de hotel y ella aceptó. Fue su primer encuentro fuera de un salón de masajes y transcurrió sin problemas. Gallese sintió tanto placer con Marilyn que comenzó a compartir sus sentimientos con ella. Le dijo que extrañaba mucho a su esposa y que estuvo de luto durante 15 años, pero no especificó que él mismo le había quitado la vida. Poco después, Eustacio Gallese empezó a tener la impresión de que la joven se estaba alejando de él y que su relación se estaba deteriorando. Comenzó pues a sentirse rechazado, lo que le provocó ansiedad y celos. El hombre concertó otra cita en el hotel para el 22 de enero de 2020. Marilyn le dijo a su novio que evitaba las reuniones en hoteles y prefería los salones de masajes, donde hay guardias para proteger a los trabajadores de problemas y echar al cliente por la puerta si hay algún incidente. Sin embargo, los $2,000 ofrecidos por Gallese obligaron otra vez a la joven a aceptar otro encuentro en el hotel. A las 5 de la tarde, Gallese y Marilyn fueron vistos en el restaurante del hotel situado en el suroeste de Quebec. Después de la cena, alrededor de las 8:30 de la noche, la pareja se dirigió a su habitación y a las 11:35 horas, Gallese se presentó en la comisaría. Al igual que en el caso de 2004, confesó brutalmente el asesinato.
La policía fue inmediatamente al hotel con la esperanza de que Marilyn todavía estuviera viva. Desafortunadamente, ella ya estaba muerta. En la autopsia se encontraron 57 puñaladas en su cuerpo. Se determinó que Galese pasó unas 2 horas en el bar antes de entregarse a la policía, y también se deshizo del arma homicida y del teléfono móvil de Marilyn. Lo que pasó fue terrible en sí mismo, pero, en este caso, la identidad del perpetrador, su pasado y los antecedentes de su nueva atrocidad causaron una enorme resonancia en la sociedad, que exigió respuestas de las autoridades. El secretario de Seguridad Pública, Bill Blair, ofreció sus condolencias a la familia de Marilyn y dijo que su muerte podría haberse evitado. La ministra de Justicia de Quebec, Sonia Lebel, dijo que quería saber cómo se concedió la libertad condicional a un criminal violento como Galese. También cuestionó si los agentes que trabajaron con Galese tenían suficiente formación para evaluar los riesgos de seguridad pública y pidió al ministro federal de Seguridad Pública, Bill Blair, que investigara la situación. Así pues, se creó otra comisión para investigar las acciones de la Junta de Libertad Condicional y encontró deficiencias en el trabajo de la primera junta, en la gestión de casos y en la supervisión del delincuente. El jefe del Servicio Correccional de Canadá dijo que la muerte de Marilyn fue una tragedia terrible que nunca debería haber sucedido. También prometió que el Servicio Correccional de Canadá, junto con la Junta de Libertad Condicional, tomarían medidas importantes para evitar incidentes similares en el futuro. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de alto perfil, como en la mayoría de estos casos, nadie fue castigado seriamente. Algunos de los empleados de la Junta de Libertad Condicional fueron transferidos a otros puestos, y otros han sido enviados a cursos de actualización. Sin embargo, no hay forma de traer de vuelta a la joven y se espera que su muerte haga reflexionar a quienes toman decisiones con graves consecuencias. Como resultado de un acuerdo entre las autoridades y la familia de Marilyn, el gobierno pagó una indemnización considerable por su muerte. El acuerdo impidió una demanda por parte de los familiares de Marilyn, pero el monto de la compensación no fue revelado debido a acuerdos de confidencialidad. Cabe señalar que hubo quienes incluso condenaron a la víctima por sus actividades profesionales. Galese fue acusado originalmente de asesinato en segundo grado, pero cuando se descubrió que había planeado el crimen y comprado el cuchillo con anticipación, fue acusado de asesinato en primer grado. Galese se declaró culpable al momento y admitió que había planeado el asesinato de antemano. En su juicio en febrero del 2000, el fiscal dijo al tribunal que Galese sentía algo por Marilyn y se puso celoso y enojado cuando se dio cuenta de que él era solo una forma de que ella ganara dinero. Se descubrió pues que los celos fueron el motivo principal del asesinato. El 27 de febrero de 2020, Eustaquio Galese, de 51 años, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Esta vez, este energúmeno tendría derecho a solicitar la libertad condicional, no después de 15 años como con el asesinato de su primera esposa, sino solo después de 25 añitos de mierda. ¿En serio crees que si Galese vive hasta los 76 años, merece volver a ser liberado? Escribe tu opinión en los comentarios. Los hechos descritos en este vídeo tuvieron lugar en 2008 en Auburn, Alabama. Aunque han pasado 15 años desde entonces, la última palabra en el caso Lauren Burke aún no se ha pronunciado. Lauren Ashley Burke nació el 30 de diciembre de 1889 en Marietta, Georgia. Sus padres, James Burke y Vivian Gershon, se divorciaron más tarde. Lauren tenía una hermana, Jacqueline Burke, y un hermano, Chad Burke. Después de la secundaria, Lauren fue a la Universidad de Auburn, donde estudió diseño gráfico. Fue miembro activo de la Hermandad de Mujeres Delta Gamma, jugó lacrosse y, en general, participó activamente en la comunidad del campus. Sus amigos describieron a Lauren como una excelente estudiante, muy querida, siempre sonriente, feliz y servicial. Sin embargo, desafortunadamente, no todos los planes y sueños de Lauren estaban destinados a hacerse realidad. Comenzó la mañana del 4 de marzo de 2008 desayunando en un café con su novio Sean. A las 11 en punto, Lauren fue a clase, después de lo cual llamó a su padre James para discutir los planes para las vacaciones de primavera y una visita al dentista. Después de terminar su conversación con su padre, fue al dormitorio de Sean, donde permaneció hasta la noche. A las 8:30 tenía una cita con su compañero de clase, Michael. Debían reunirse en la biblioteca y preparar juntos una tarea de estudio. Cuando Lauren, alrededor de las 8, salió de la habitación de Sean, afuera ya estaba oscuro.
Su coche, un Honda Civic negro del año 2001, estaba aparcado en el aparcamiento junto al dormitorio y se dirigió hacia allí. Esa fue la última vez que Sean vio a Lauren. Michael, a quien Lauren debía encontrarse en la biblioteca, comenzó a llamarla a su teléfono después de que ella no se presentara a la cita. Lauren no respondió por alguna razón. Michael siguió llamando una y otra vez y, finalmente, escuchó la voz de Lauren al otro lado de la línea. Para su asombro, dijo que no iría a la biblioteca porque se le había olvidado toda la cita y luego colgó. Un poco más tarde, alrededor de las 9 de la noche, el 911 recibió una llamada sobre una niña herida que había sido vista tirada en el camino entre la iglesia bautista Farmville y la ruta 280, en la autopista 147. Por supuesto, era nuestra Lauren. Los conductores detuvieron sus vehículos en la vía de inmediato, bloqueando el tránsito en ambas direcciones. Lauren estaba acostada boca arriba en medio de la carretera, respirando lenta y profundamente. Sin duda, se estaba asfixiando. Tenía muchas heridas en el cuerpo y solo calcetines en los pies. A las 9:12 de la noche, llegó al lugar el primer coche de policía, momento en el que Lauren ya estaba inconsciente. Unos minutos más tarde, llegaron los paramédicos y mientras cargaban a Lauren en la ambulancia, su pulso era apenas palpable. A las 9:35 de la noche, llevaron a Lauren al centro médico East Alabama, donde los médicos comenzaron a intentar salvarle la vida. 8 minutos antes, a las 9:27 p.m., los operadores del 911 recibieron múltiples informes de un incendio de automóvil en el campus de la Universidad de Auburn. Los bomberos y la policía fueron enviados inmediatamente a la dirección indicada por las personas que llamaron. Al no poder encontrar al dueño del auto en llamas, debido a la multitud de estudiantes curiosos atraídos por el fuego desde sus dormitorios, la policía revisó las matrículas y descubrió que el dueño del coche era alguien llamado James Burke, residente de Georgia. Como dijimos al principio, James Burke es el padre de Lauren. La policía se puso en contacto con James por teléfono y se enteró de que el verdadero propietario del Honda devastado por el incendio era él. Inmediatamente, James preguntó qué le pasaba a su hija, pero los policías no tenían nada que decir. No sabían dónde estaba Lauren y le dijeron a James que no había nadie en el coche en llamas. Después de que James hablara con el oficial de policía, inmediatamente comenzó a llamar al teléfono de su hija, pero ella no respondió, lo que solo aumentó su ansiedad. Al no poder comunicarse con Lauren, James primero llamó a los amigos de su hija que conocía, pero ninguno de ellos sabía nada sobre su paradero o el incendio del auto. Luego llamó a su exesposa y madre de Lauren, Vivian Gershon, con la esperanza de que tal vez ella supiera dónde podría estar su hija. Como era de esperar, la madre de Lauren tampoco sabía nada de lo sucedido. A las 9:40 p.m., Vivian llamó al novio de su hija, Sean. Así fue como Sean descubrió que Lauren había desaparecido y que su coche había sido quemado. Sean, llamando a conocidos mutuos de Lauren y tratando de averiguar si alguien la había visto esa noche, se enteró de que había cancelado la reunión en la biblioteca diciendo que se había olvidado ella. Sin embargo, Sean sabía con certeza que Lauren no se había olvidado de su cita para la noche, ya que cuando salió de su habitación hacía unas 2 horas, había planeado ir directamente a la biblioteca. Mientras familiares y amigos intentaban descubrir a dónde había ido Lauren, los médicos del East Alabama Medical Center luchaban por mantenerla con vida. Como Lauren llegó inconsciente y sin pertenencias ni documentos personales, los médicos no sabían su nombre. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, los médicos no pudieron salvar la vida de la joven. Fue declarada muerta aproximadamente 1 hora después de ser ingresada en el centro médico. La causa de su fallecimiento fue una única herida de bala. La bala que había salido había perforado ambos pulmones de Lauren. Los expertos concluyeron que la boca del arma estaba a solo unos centímetros de la piel de Lauren en el momento del disparo. Los agentes de policía, al comparar el fallecimiento de la niña en el hospital y el coche quemado en el campus, cuyo dueño estaba desaparecido, rápidamente se dieron cuenta de que la víctima, que los médicos no pudieron salvar, era Lauren Burke. Al día siguiente, 5 de marzo de 2008, James Burke identificó el cuerpo de su hija después de visitarla desde Atlanta. Por supuesto, la noticia del fallecimiento de Lauren se extendió rápidamente por el campus. La Universidad de Auburn emitió un comunicado sobre el fallecimiento de la joven, instando a los estudiantes y al personal a tener mucho cuidado dentro y fuera del campus, pero asegurándoles de que el campus era seguro. Muchos de ustedes y sus padres han llamado y están comprensiblemente preocupados.
No hay indicios de ningún peligro adicional para el campus o la seguridad de los estudiantes, ponía en el comunicado. La Sociedad Delta Gamma emitió otro comunicado sobre lo que los representantes de la fraternidad llamaron un crimen inesperado y perturbador. Así pues, la sociedad instó a las hermanas de la sucursal de Auburn a cooperar plenamente con los detectives mientras resolvían lo sucedido. Mientras la familia y los amigos de Lauren estaban de luto, la policía intentaba descubrir quién le quitó la vida, cómo estaba relacionado el incendio del coche y si otros estudiantes debían tener cuidado. Tanto el lugar a lo largo de la carretera donde se encontró a Lauren Burke como el área alrededor de su coche fueron procesados como evidencia. Hemos puesto todos los recursos posibles para encontrar a la persona responsable de este crimen, dijo el capitán Tom Stoffer, portavoz de la policía de Auburn. Auburn, Alabama, es una comunidad estudiantil relativamente tranquila y nos tomamos estas cosas en serio. Si alguien resulta herido o muere, todos lo sentimos y no descansaremos hasta encontrar al perpetrador. Stoffer también dijo que el gobernador de Alabama, Bob Riley, ofrecería una recompensa de $10,000 por información que condujera a un arresto en el caso de Burke. El coche carbonizado de Lauren fue llevado al Departamento de Policía de Auburn. Los investigadores del Laboratorio Forense del Estado y oficiales de la Oficina del Jefe de Bomberos revisaron los restos del interior quemado del auto y encontraron restos de ropa quemada, la cámara digital de Lauren derretida y el manual del propietario del coche. También se encontró una bala calibre .38 debajo del asiento delantero, lo que podría significar que el interior del vehículo era la escena del crimen, de modo que el perpetrador lo había prendido fuego para destruir las pruebas. Los detectives entrevistaron a la familia, los amigos y al novio de Lauren. Ninguno de ellos pudo nombrar a una sola persona que quisiera dañar a la joven y fuera capaz de hacerlo. Sabiendo que antes de su fallecimiento, Lauren estaba en un dormitorio en casa de Sean. Los investigadores registraron su habitación, pero no encontraron nada que vinculara a Sean con el crimen. Después de hablar con Michael, a quien se suponía que Lauren se encontraría en la biblioteca, los detectives descubrieron que cuando Lauren contestó su teléfono, escuchó un ruido similar al de un automóvil en movimiento. Al mismo tiempo, se supo que alguien había utilizado la tarjeta bancaria de Lauren varias veces, poco después de que la encontraran tirada en la calle. Con toda probabilidad, la persona que tenía la tarjeta bancaria de Lauren estuvo involucrada en el incidente y la policía comenzó a buscarlo. Sin embargo, los acontecimientos pronto dieron un giro inesperado. Menos de 3 días después del fallecimiento de Lauren, a las 9:55 de la mañana del 7 de marzo de 2008, en el estacionamiento del supermercado Walmart en Newnan, Georgia, a unas 75 millas de Auburn, un hombre de ascendencia africana atacó a una mujer de 72 años mientras ella estaba subiendo a su auto. El agresor la golpeó en la cabeza, la amenazó y le dijo que se sentara en el asiento del pasajero. Él mismo se sentó en el asiento del conductor e intentó alejarse del estacionamiento, pero notó que un testigo del ataque lo seguía, hablando con alguien por teléfono. La idea de que el transeúnte llamara a la policía hizo que el perpetrador regresara al estacionamiento de Walmart. Se detuvo y salió del vehículo robado. Corrió hacia un Chrysler Sebring plateado cercano, subió y huyó de la escena a toda prisa. Unas horas más tarde, 4 agentes persiguieron al Chrysler, que huía a gran velocidad hacia Columbus, West Georgia. El conductor no respondió de ninguna manera para detenerse, poniendo en peligro a otros usuarios de la vía. Durante la persecución, la policía observó al conductor del Chrysler arrojar un objeto por la ventana. Uno de los equipos de persecución se detuvo y buscó el objeto. Los policías encontraron un revólver calibre .38 al costado de la carretera. Mientras tanto, la persecución continuó, pero en un momento, el vehículo del perpetrador se averió y salió humo de debajo del capó. Seguidamente, el conductor se detuvo bruscamente en la carretera y abrió la puerta. A continuación, un policía que lo perseguía en motocicleta chocó contra la puerta abierta. Tras la colisión, el agente voló sobre el manillar de la moto y cayó al pavimento, pero afortunadamente no resultó gravemente herido. El camino donde se detuvo el perpetrador atravesaba un bosque y fue hacia él donde se apresuró a huir. Sin embargo, no pudo escapar. La policía rápidamente lo alcanzó y le puso las esposas en las muñecas. Courtney Laurel Lockhart nació el 20 de octubre de 1984. En palabras de su familia,
Era un tipo agradable y amante de la diversión hasta que se unió al ejército de los Estados Unidos. Concretamente fue enviado a Irak en 2004, de donde regresó como otra persona en 2005, según su madre. Él no era el Courtney que yo conocía, dijo su madre. Courtney era un tipo alegre, pero después de regresar de Irak, nunca volvió a sonreír. Nunca dejó que nadie se pusiera detrás de él y a veces se escondía en el armario o debajo de la cama. En 2006, Lockhart y su novia, con quien ya había roto, tuvieron una hija. También en 2006, fue sometido a un consejo de guerra por agredir a otros soldados, utilizar sustancias ilegales y abandonar su unidad sin permiso. Pasó 7 meses detenido antes de ser dado de baja deshonrosamente del ejército en diciembre de 2006. A medida que se acercaba a 2008, se decía que Lockhart se había descarrilado cada vez más. Apenas se duchaba, dejó de visitar a su hija y cayó con mucho peso en sustancias adictivas. A comienzos de 2008, cometió una serie de robos, y salvo en un robo a una tienda de conveniencia, sus métodos eran siempre los mismos. Se acercaba a la víctima por detrás mientras ella subía a su coche en el estacionamiento, la amenazaba con un arma, le exigía que le entregara su bolso e intentaba tomar posesión del vehículo. Un crimen así terminó quitando la vida a Lauren Burke. La serie de agresiones de Lockhart cesó el 7 de marzo de 2008. Después de que atacara a esa mujer de 72 años, tras no poder evadir la persecución policial. Tras su arresto, Courtney Lockhart, de 23 años, fue llevado a la comisaría, donde confesó que fue él quien secuestró y quitó la vida a Lauren Burke. El interrogatorio fue grabado en vídeo y se convirtió en una prueba clave en el juicio. Además, las pertenencias personales de Lauren, como su iPod y sus tarjetas bancarias, fueron encontradas en su auto. Lockhart dio un relato detallado de los acontecimientos del día en que secuestró a Lauren. Era martes 4 de marzo de 2008. Lockhart se despertó en su Chrysler Sebring plateado. Había pasado la noche anterior en su coche, no lejos del centro médico East Alabama. Necesitaba dinero, así que empezó a conducir por Auburn en busca de otra víctima. Vale la pena señalar que todas las personas a las que atacó eran mujeres, ninguno de ellos hombres. Su viaje terminó en el campus de la Universidad de Auburn, donde aparcó junto a los dormitorios de estudiantes. Pasó varias horas sentado en su coche observando a los estudiantes. Alrededor de las 8 de la noche, notó que una chica se acercaba al auto estacionado junto a él y abría la puerta tranquilamente. Esa chica era Lauren. Sin pensarlo mucho, Lockhart agarró su revólver y se acercó a Lauren por detrás, golpeándola con la boca de su arma. Le preguntó cuánto dinero llevaba consigo. Cuando no obtuvo respuesta, empujó a Lauren dentro del coche, hacia el asiento del pasajero delantero y se puso detrás del volante. Según Lockhart, Lauren no dijo nada pero gritó de miedo. Cuando finalmente se calmó, sacó $200 de su bolso, se los entregó y le rogó que se fuera. Sin embargo, en lugar de irse, le ordenó a Lauren que se quitara la ropa a punta de pistola y escuchando amenazas en su contra, Lauren obedeció y se quitó todo excepto un par de calcetines. Según Lockhart, solo hubo una razón por la que hizo que Lauren se desnudara. Pensó que si ella no estaba vestida, no querría escapar. Luego Lockhart comenzó a conducir por las calles de Auburn. Todo el tiempo conducía con una mano en el volante y con la otra sujetaba a Lauren a punta de pistola. Ella trató de disuadirlo de cometer el crimen y cuando él dijo que su vida había terminado, Lauren prometió ayudarlo a encontrar trabajo. En algún momento su teléfono empezó a sonar. Lockhart le dijo que respondiera e inventara algo para que nadie sospechara nada. Era una llamada de Michael, a quien se suponía que Lauren se encontraría en la biblioteca. Cuando respondió, dijo que se había olvidado de la reunión y colgó de inmediato. Lockhart aseguró que continuaron conduciendo por las calles de la ciudad y Lauren no dejaba de intentar convencerlo para que la dejara ir. Hasta dijo que lo ayudaría a superar las dificultades que enfrentaba mientras conducían por la autopista 147. Lauren abrió la puerta para saltar del auto en movimiento y en ese momento, Lockhart dijo que accidentalmente disparó. Dado que ahora sabemos que la bala disparada atravesó ambos pulmones de Lauren y que además sufrió lesiones por la caída, logró saludar a los conductores que pasaban antes de que le fallaran las fuerzas y perdiera el conocimiento. Lockhart dijo a los investigadores que estacionó afuera de la iglesia y observó cómo los autos comenzaron a detenerse junto a Lauren tirada en el pavimento. De este modo se dio cuenta de que la policía estaría por llegar en cualquier momento y huyó apresuradamente.
Planeando destruir la evidencia que había dejado en el carro, condujo hasta una gasolinera y compró una lata de gasolina que pagó con la tarjeta bancaria de Lauren. Roció el interior del coche con la gasolina que compró. Luego se subió y condujo hasta el campus donde secuestró a Lauren, porque su Chrysler estaba estacionado allí. Según Lockhart, mientras conducía, se mareó por los vapores de gasolina, así que bajó las ventanillas para dejar entrar el aire de la calle. Quizás se pregunten por qué no condujo primero hasta el campus y roció el auto de Lauren con gasolina allí. ¿Por qué condujo sobre un barril de pólvora? Dado que un cortocircuito o una chispa podrían haber causado que el auto se quemara con él, tal vez tuvo algo que ver con los problemas mentales de Lockhart o su bajo coeficiente intelectual. Pero hablaremos de eso un poco más tarde. Al llegar al campus, Courtney tomó $46, un iPod y sus tarjetas bancarias del auto de Lauren antes de prenderle fuego y conducir su Chrysler. Condujo hasta una gasolinera donde pagó la gasolina con el dinero de Lauren y luego regresó al campus nuevamente para ver si el auto se había quemado por completo. Los investigadores comenzaron a cuestionar si todo el testimonio de Lockhart era cierto. Especularon que Lockhart había obligado a Lauren a desnudarse, no para que no huyera como él afirmaba, sino para un propósito completamente diferente. Pero no pudo conseguir lo que quería, porque Lauren repentinamente saltó del auto en movimiento. Además, los investigadores dudaban que Lockhart le disparara a Lauren por accidente. Sin duda, parecía poco probable dado el hecho de que Courtney había servido en el ejército y sabía bien cómo manejar un arma. A decir verdad, parecía más lógico que Lauren se diera cuenta de que Lockhart no la iba a dejar ir y decidió que su única posibilidad de escapar era saltar y abrir la puerta. Sin embargo, cuando saltó del auto, Lockhart disparó. Sus pruebas de balística confirmaron que la bala fue encontrada en el carro de Lauren y fue disparada por el arma que Lockhart había arrojado por la ventana. Todo ello, mientras intentaba evadir la persecución policial. Además, los expertos realizaron pruebas y descartaron la posibilidad de una descarga accidental. Estaba claro que el gatillo tuvo que apretarse con suficiente fuerza para disparar. La familia y amigos de Lauren se despidieron con un mordisco el 9 de marzo. El mismo día en que los investigadores interrogaron a Lockhart por segunda vez. Al día siguiente, fue acusado formalmente varias veces en el caso de Lauren Burke. El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2010. Los abogados de Lockhart afirmaron que su cliente tenía una enfermedad mental debido a su servicio militar y que el disparo de Lauren fue accidental. Según los documentos judiciales, Lockhart se declaró no culpable por defecto mental o locura. Se presentó al tribunal el testimonio de un psicólogo que testificó que Lockhart tenía un coeficiente intelectual de 86, que está por debajo del promedio, que tenía algunos síntomas por haber estado en combate en el ejército, pero que no tenía retraso mental, de modo que era inmaduro y no pensaba con claridad. Aunque el Estado intentó presentar pruebas de los otros crímenes de Lockhart y su conducta deshonrosa en el ejército, el juez de primera instancia excluyó esa evidencia. Después de la fase de culpabilidad del juicio, inmediatamente siguió la fase de sentencia. Lockhart presentó el testimonio de los testigos y pruebas en un intento de presentarse como un héroe de guerra mentalmente perturbado por el combate y la muerte de su oficial al mando. El jurado emitió un veredicto especial en el que un factor agravante adicional fue la muerte de una persona durante el secuestro. Seguidamente, el jurado votó 12-0 para recomendar una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Posteriormente, el juez de primera instancia no estuvo de acuerdo con la sentencia consultiva del jurado y condenó a Lockhart a muerte. En una orden de sentencia de 28 páginas, el juez explicó por qué no estaba de acuerdo con la opinión del jurado y concluyó que el secuestro pesó mucho a favor de la pena de muerte, pues la víctima estaba sola y desarmada, y Lockhart la eligió al azar. El secuestro es aún más atroz porque la sacaron de un campus universitario, un lugar donde los estudiantes deberían sentirse seguros, y la obligaron a subir a su propio automóvil. Lockhart la obligó a desvestirse y la apuntó con una pistola para evitar que escapara. El tribunal también enfatizó que el jurado desconocía la ola de crímenes de Lockhart y la verdadera naturaleza del servicio militar del chico. Aunque el jurado escuchó testimonios sobre el servicio de Lockhart, el jurado desconocía la totalidad del alcance del expediente disciplinario militar de este. El juez escribió: el tribunal razonó que si el jurado hubiera estado al tanto de los hechos adicionales conocidos por el tribunal,
su recomendación de sentencia probablemente habría sido diferente. Han pasado 15 años desde la muerte de Lauren, pero Lockhart todavía está en el corredor de la muerte en Alabama y no ha dejado de intentar apelar su sentencia. Después de su condena y sentencia de muerte, apeló ante un tribunal de Alabama, que confirmó la sentencia en agosto de 2013. En abril de 2014, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama denegó la solicitud de Lockhart de un nuevo juicio. Luego, apeló ante el Tribunal Supremo de Alabama, pero en septiembre de 2014, su moción fue nuevamente denegada. En enero de 2015, Lockhart apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en abril de ese año, la Corte Suprema de los Estados Unidos negó su petición. En 2018, Lockhart hizo otro intento de impugnar la sentencia. En esta ocasión, los abogados de una organización de derechos humanos que lo representaban intentaron convencer al tribunal de que los abogados que defendieron a Lockhart en 2010 habían manejado mal el caso. Aunque hubo algunas fallas en la defensa de Lockhart en 2010, finalmente eso no cambió el resultado y la sentencia de muerte se confirmó nuevamente. En abril de 2021, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama confirmó la sentencia de muerte de Lockhart. Los padres dijeron que nunca se rendirían y que harían todo lo que estuviera a su alcance para evitar que se anulara la sentencia de muerte de este asesino. Courtney Lockhart le dio a mi hija la pena de muerte. No hay ninguna razón por la que no debería recibir también la pena de muerte. Eso es todo lo que tengo para decir, dijo el padre de Burke. No le dio una segunda oportunidad, y él tampoco debería tener una segunda oportunidad, dijo su madre Vivian. A día de hoy, Courtney Lockhart sigue condenado a muerte en Alabama. ¿Pero acaso no has visto este crimen? Yo no me la perdería,